Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, señorías. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué actuaciones en materia de política social dirigidas a las personas afectadas por los síndromes de sensibilización central van a desarrollar en el Principado de Asturias? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Pues muy buenos días, presidente, señoría. Vamos a ver, lo primero que tendríamos que abordar en esta cuestión es que estamos ante una problemática bien compleja. Yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos, y así lo hemos hecho nosotros, es escuchar a las asociaciones que representan a las personas afectadas por estos síndromes de sensibilidad central. Y en ese sentido hemos abierto una línea de trabajo en lo que se refiere a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en base al protocolo que nos han planteado estos colectivos. Creo que es muy importante también ser consciente de que implica un trabajo transversal a otras áreas del Gobierno, fundamentalmente aquella que tiene que ver con la sanitaria. En ese sentido, nos hemos reunido yo misma el 9 de diciembre con la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica y la Directora General de Servicios Sociales de Proximidad el 21 de enero de este año 2016 con la Asociación ASESCA, de Asociación de Enfermos de Síndromes de Sensibilización Central, que incluye tanto lo que tiene que ver con la fatiga crónica como la sensibilidad química múltiple, como la electrohipersensibilidad y la fibromialgia y enfermedades afines. Conclusión de estas reuniones. Evidentemente, hay una exigencia primera, que es impulsar, y es lo que nos piden a todos los grupos políticos, creo que se han reunido con todos los grupos de la Cámara, impulsar una proposición no de ley relativa al reconocimiento de estas enfermedades. Hasta el día de hoy esto no está conseguido. La Organización Mundial de la Salud no las reconoce en el caso de la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad. Y, por otra parte, también nos proponen una proposición no de ley para que nos adhiramos a la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de mayo del 2011, donde se aboga por el principio de precaución en lo relativo a la exposición de los campos electromagnéticos. Esa es una tarea que le corresponde a la Cámara, el hecho de impulsar esas proposiciones no de ley. Por lo que conozco, a nivel del Gobierno del Estado y del Congreso de los Diputados no ha sido posible. Ha habido una iniciativa de una serie de grupos que firmaba el diputado actual de esta Cámara, el señor Gaspar Llamazares, que ha caducado. Y, por otra parte, digo, en el año 2012 ya. Y, por otra parte, existe una instancia al Gobierno de España por parte del propio Partido Popular y incluida una modificación del Partido Socialista para avanzar en esa línea. Yo creo que lo más importante sería conseguir esta objetivación de la patología, porque eso condiciona mucho todo lo que ellos plantean a continuación, por ejemplo, el reconocimiento de la discapacidad, porque tiene que haber previamente un reconocimiento médico. En ese sentido, sí, en la Dirección General de Salud Pública y nuestras direcciones generales estamos abordando todo lo que tiene que ver con la formación, por ejemplo, de los facultativos y del personal que valora la discapacidad. Hemos hablado de otros elementos en los que podríamos avanzar, de ayudas de emergencia, en caso de que se precisasen, que por supuesto están a su disposición. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Sí. Nuestra pregunta surge como consecuencia de la reunión mantenida el pasado 18 de enero, señora consejera, con la asociación ASESCA. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por afectados de los denominados síndromes de sensibilización central, cuyas principales afecciones son, como usted bien decía, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, la hipersensibilidad electromagnética y la fibromialgia. Todas ellas patologías emergentes, graves y muy incapacitantes, y para las que hoy en día no hay ningún método de tratamiento ni de cura oficial eficaz. Estas patologías pueden provocar invalidez y hasta una dependencia que impide a quienes las padecen, en muchos casos, llevar una vida normal. Son también enfermedades que desestructuran familias, vidas laborales y economías, que cambian la vida de quienes las padecen y los obligan, en muchos casos, a tener que abandonar su trabajo y a vivir casi encerrados en una burbuja. Muchos de estos problemas surgen debido a la incomprensión e ignorancia existente hacia estas patologías y sus repercusiones. La asociación
inició su andadura hace un año y, a medida que se está dando a conocer, son cada vez más los socios que se incorporan a la misma. Como hecho significativo, queremos destacar el amplio abanico de edad de sus miembros, cuyas edades oscilan desde los 18 hasta los 60 años. La reunión a la que hacía mención al inicio de esta intervención, señora consejera, estaba motivada por la intención de los socios de presentarse como asociación que defiende los derechos de los enfermos de varias patologías que, por diversos motivos, nos decían, se encuentran, y cito literalmente, especialmente desatendidas por el Gobierno de Asturias. En el Principado de Asturias, las personas afectadas por alguna enfermedad de sensibilización central se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, dado que en la mayoría de los casos les impide llevar una vida normal, provocando alteraciones en el ámbito laboral, social, económico e incluso familiar. Ante este escenario de desatención, de desinterés que ustedes evidencian, señora consejera, la Administración pública y, en concreto, cuanto concierne a su consejería, debe ser consciente de la situación en que se encuentran los afectados y sus familias y, por consiguiente, ofrecerles una atención integral y efectiva. Qué lástima, señora consejera, qué lástima que, una vez más, vuelven en este caso ustedes a anteponer los números a las personas. Estas se encuentran desatendidas y olvidadas. Por ello, le exigimos comprensión y equidad con estas personas y sus familias. Desde el Grupo Popular le exigimos que desarrolle un programa social específico de apoyo a los afectados, que incluya, entre otras posibles actuaciones, la concesión de una prestación económica para compensar los gastos que, en razón de su discapacidad, les supone la adquisición de determinados productos de apoyo, dando prioridad a las situaciones personales en estado de exclusión social. En materia de vivienda, la creación de un centro sociosanitario para la recuperación de las personas afectadas. Asimismo, consideramos importantísimo contar con un censo y poner en marcha una campaña de información al conjunto de la sociedad asturiana y de sensibilización de los profesionales de los servicios sociales del Principado, de cara a difundir el conocimiento de la realidad que sufren a diario estas personas y sus familias, a las que no quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando por atender sus carencias y necesidades, que son muchas. Con la mayor presencia de las nuevas tecnologías y el uso por parte de la población de aparatos tecnológicos, así como la carga de tóxicos alimentarios que consumimos, se prevé que cada vez haya más casos de estos trastornos que, además, tienen una incidencia 8 veces mayor en mujeres que en hombres. Quisiera decirle, señora consejera, que la cuestión principal que hoy abordamos no es una cuestión de dinero, puesto que para el cumplimiento de lo que le pedimos tiene dinero más que suficiente. Es una cuestión de justicia social, podríamos decir. Lo que muchas de sus acciones y decisiones, señora consejera, no vemos. Su consejería, detrás de lo aparente, no es lo que parece, por muy social que nos la quieran vender los socialistas. Esto ha quedado puesto de manifiesto en la presente legislatura en más de una ocasión. Le exigimos establecer el acceso de los afectados a los derechos que les correspondan en el ámbito social. Hablamos de invalidez, como usted bien decía, discapacidad o de las ayudas a la dependencia. Con el Gobierno socialista de Javier Fernández, los servicios sociales responsables y de calidad no están garantizados. Lo único que está garantizado es la subida de impuestos, la bajada de inversión y los incumplimientos. Por eso, en esta ocasión, le pedimos que sea consciente de la situación actual que sufren estas personas y sus familias, que en este momento de crisis nos reclaman del más alto grado de esfuerzo en esta materia. No podemos ni debemos dejar de atender a nuestros ciudadanos, sean pocos o muchos, más conocidos o menos. La protección de los asturianos más golpeados por la salud constituye una de las finalidades de nuestra actividad política. Por eso, nuestro mayor interés, como lo es para la sociedad asturiana en general, en este difícil y concreto momento, es exigirle, señora consejera, una especial sensibilidad para amparar a los más necesitados. Para ser una buena consejera no es suficiente con comprender las necesidades, tiene que ser capaz de anticiparse a ellas, adquirir compromisos, materializarlos en hechos reales y, sobre todo, le demandamos cercanía, responsabilidad y entendimiento, de lo que a día de hoy su consejería y su gestión carece. Porque si algo está claro es que la pasividad y el conformismo no llevan a nada, señora consejera, a nada.
La problemática que padecen los afectados con síndromes de sensibilización Señoría, vaya central. concluyendo. Finalizo, señor presidente. La problemática, le decía, que padecen los afectados con síndromes de sensibilización central nos obliga a poner en marcha actuaciones con el fin de favorecer la calidad de vida de este colectivo de personas que sufren estas enfermedades y para las que reivindicamos, entre tanta desinformación y boicot administrativo del Gobierno socialista, un trato adecuado, un trato digno y una esperanza. Gracias.